todas y a todos. Se me está saliendo la pelada, chicos, perdonen. Como podrán observar, hoy vamos a hablar de Mr. Worldwide. Todo lo que ustedes probablemente no tenían ni idea sobre él, porque yo tampoco. Armando Cristian Pérez nació el 14 de enero de 1981. Él creció en Miami, más específicamente en un lugar que se llama Little Havana. Aprendió inglés mirando Plaza Sésamo, ese programa de nenes, porque los papás venían desde Cuba. Pero él desde muy chico se empezó a ganar la vida. Pitbull, más que una persona que hace música, es un empresario. A los 5 años empezó vendiendo remeras en lo que se le llamaría el mercado de pulga. Con su mamá limpiaban jaulas de pájaros, vendían agua, vendían cables de puerta en puerta. También trabajó como trapito afuera de un estadio de Miami. Trapito, para los que no saben, son la gente que te cuida el auto a cambio de plata en la calle. Bueno, que no te suele dejar otra opción tampoco. Pitbull se crió en una familia con convicciones muy fuertes en contra del comunismo, porque ellos se escaparon de Cuba. Mi familia proviene del comunismo y huyeron de él, porque les quitaron todos. Murió muchísima gente y esa es la razón por la que yo, como cubano-americano de primera generación, valoro la libertad y aprecio las oportunidades. Pitbull se crió mayormente con mujeres. De hecho, eran todas mujeres en su familia. Se crió con su abuela, con su mamá y con su tía. Su abuela fue parte de la Revolución Cubana. Su abuela era guerrillera con Fidel Castro, el Che Guevara, y su tía fue presa política. Lo que cuenta Pitbull es que su abuela se terminó desilusionando con el gobierno de Cuba y la situación se puso tan peligrosa que tuvo que enviar a la mamá de Pitbull a Estados Unidos. La mandaron a ella y a su tía a los 10 años y no vieron a su mamá, o sea, la abuela de Pitbull, como por 7. Pitbull siempre cuenta que a la mamá la enviaron a través de un programa que se llamaba Peter Pan. Y por eso su mamá y su tía y su abuela también siempre le enseñaron a valorar mucho la libertad que tenía. Pero el problema no terminaba ahí, porque en su casa las cosas seguían pesadas. Su papá y su mamá eran adictos a las drogas. Él dijo que creció rodeado de cocaína, de crack y de heroína. Sus papás no solo consumían, sino que también vendían, y era muy difícil para él no acercarse a ese estilo de vida cuando es lo que más vio creciendo. Según Pitbull, su mamá consumió cocaína hasta cuando le estaba dando de lactar. Pero Pitbull no le guarda rencor a su mamá porque, a pesar de todo, ella lo crió sola. Su papá, cuando él era muy chico, a causa de las drogas, los terminó abandonando a los dos. Él dijo que de su papá aprendió lo que no hacer. Obviamente, en su mamá ser drogadicta y el ambiente ser tan pesado, Pitbull fue varias veces sacado de su casa y vivió en varias ocasiones lo que en Estados Unidos se le dice foster family, padres adoptivos temporales, como que no te adoptan realmente, pero te tienen un rato hasta que tus papás puedan volver a tener tu custodia. Pero a pesar de esto, él no creció como un chico problemático. De hecho, era muy tranquilo y su mamá siempre le recomendaba que no se acercara a las drogas. No solo se lo recomendaba, sino que le decía que si él se acercaba a las drogas, se iba. Cuando él era más o menos adolescente, su mamá lo encontró que había probado las drogas y lo echó de su casa. Pero Pitbull tuvo otra figura porque él asistió a la South Miami Senior High School, donde una de sus profesoras, que se llamaba Hope Martínez, se dio cuenta del talento que tenía Pitbull y lo invitó a una grabación de un video de DMX, que era un rapero de la época. Él siempre le atribuye su éxito y su cambio en la vida a esta maestra. De hecho, después abrió un colegio en honor a esta maestra, pero no nos vamos a adelantar, porque él dice que ella fue la primera persona que confió en él. Pitbull enfrentó toda la crisis creativa y toda la crisis que había en la calle, y a partir de lo que él escuchaba en Miami, que para los que no saben, en Miami hay una mezcla de culturas muy grande, están los yankees y hay muchísimos latinos, y él empezó a probar fusiones de género, pero en esta época él empezó a hacer freestyle, que es rapear sin tener como algo escrito. Todo esto mientras él estaba estudiando ingeniería. Ahora, ¿de dónde salió el nombre Pitbull? Que igual nunca lo vamos a saber porque Pitbull dio varias razones distintas de su nombre. La primera es que mientras estaba freestyleando, un amigo suyo dijo que él parecía un perro Pitbull porque cuando muerden traban la mandíbula. No creo que la verdad que esta sea la historia real, pero hay otra. Para mí esta es la respuesta PR, la respuesta de marketing, que es: estos perros muerden para atrapar. El perro es demasiado tonto para pelear y están prohibidos en el condado de Dade. Son básicamente
todo lo que soy. Ha sido una lucha constante. Él se identifica con un Pitbull. Por esta época, Pitbull conoció a su manager Irv Gotti. Él fue el que le recomendó pasar de rapear freestyle a empezar a hacer discos. Así que con esto, en 2001, él firmó con Luke Records. Esto llamando la atención de un rapero yankee que quería meterse más en otros mercados como el latino, que se llamaba Lil Jon. Alguien que es muy importante en su historia porque él lo introdujo a toda la escena verdadera del rap. Ellos empezaron a trabajar juntos, lo incluyó en uno de sus álbumes y también le hizo entrar en el círculo de productores donde conoció a su productor y mentor Uncle Luke. Con este Luke a finales de los 90 grabó su tema Lollipop, que le fue muy bien en Miami, pero todavía no era la fama internacional que todos conocemos de Pitbull. Hubo mucha gente que ayudó a Pitbull a formular su éxito durante los años. Uno de ellos fue Robert Fernández. Empezó a reestructurar sus temas sacándole tanto rap largo y puso mucho más enfoque y que hiciera estribillos rápidos y que fueran pegadizos, como conocemos que son la mayoría de los temas de Pitbull. Igual vieron que Pitbull siempre en sus temas tiene como una parte que él no para de rapear y de la nada te tira ese estribillo que todos se saben. Lil Jon puso a Pitbull en el mapa, por lo menos americano, con el tema que se llamaba Pitbull Cuban Ride Out, que le fue bastante bien en Estados Unidos, y después en 2003 lo llamaron para ser parte de la banda sonora de Rápidos y Furiosos, la película, con la canción Oye. Amo que de la nada tirara cosas en español. Lo amo. Ay Dios, espero que no se me esté saliendo la pelada porque no veo nada con estos lentes. Literalmente no veo nada. Después de este tema de Oye, es cuando Pitbull empezó a mezclar el hip hop con el reggaetón. Y un año después, en 2004, sacó su álbum Miami, que en realidad tiene un punto en el medio, pero no voy a poner a decirme todas las sílabas redensa. Que con este álbum se volvió muy famoso su tema Culo. Y fue su primer single exitoso. Tiene tremendo culo, tiene tremendo culo, así tiene tremendo culo. Se volvió tan exitoso que lo invitaron de tour al tour Anger Management junto con Eminem y 50 Cent. En esa época eran literalmente dioses en el rap ellos. Él sumó muchas colaboraciones. Colaboraciones son lo que hicieron muy famoso a Pitbull. El problema es que acá empezó el único beef que tuvo Pitbull. Nunca tuvo beef y su único beef fue con su discográfica TBT Records. Lo que pasa es que Pitbull quería sacar un disco que se llamaba Welcome to the 305 y los del sello discográfico no lo querían dejar sacarlo. Pero en la justicia Pitbull terminó ganando y le tuvieron que pagar $9 millones. Aunque haya una parte un poco polémica porque en 2005 Pitbull se alió con la discográfica de Diddy. P. Diddy, sí, P. Diddy, el famoso P. Diddy, fundando un sello que se llamaba Bad Boy Latino. Lo que pasa es que igual a mí me da risa porque no le puedo seguir mucho el hilo en esto. Pitbull fundó demasiados sellos discográficos y después como que los dejaba pero al toque. Este lo dejó al toque, tipo nunca más lo mencionan. Con este sello buscaban potenciar el hip hop, el pop y la música que era más tropical, latina. En 2006 Pitbull sacó su segundo álbum que se llamaba El Mariel, dedicado a su papá fallecido. El nombre, El Mariel, es el nombre del puerto donde miles de cubanos llegaron de Cuba a Estados Unidos, porque el papá estuvo a cargo de traer más de 400 personas desde Cuba a Estados Unidos por El Mariel. Y en este disco tiene colaboraciones con personas como Fat Joe. Este álbum tiene temas tristes, pero también temas muy movidos. Es como medio un loco escucharlo. Yo me puse a escuchar, nunca me había puesto a escuchar álbums de Pitbull hasta que hice este video. Es realmente un loco. Como que no tienen mucho enganche. ¿Vieron que ahora todos los discos tienen como una historia? Estos claramente no. Antes de este álbum, Pitbull se hacía llamar Mr. 305 por el código de la ciudad de Miami. Pero cuando él alcanzó su fama más internacional, se empezó a hacer llamar Mr. Worldwide. Resulta que él, mientras estaba haciendo una canción con Chris Brown, empezó a freestylear entre decir cosas random, dijo Mr. Worldwide y le gustó. Y él le dio un significado que me dio mucha risa cuando lo leí, que dice: respetar, estudiar y aplicar lo que uno aprende en todo el mundo. Eso es ser Mr. Worldwide. ¡Dale! En 2007 Pitbull sacó su tercer álbum que se llamaba The Boat Life, mezclando el género latino con el género dance. Por esta época Pitbull quiso demostrar que no solo era un artista, sino que era una
figura. Y ahí estrenó su propio programa que se llamaba Pitbull's La Esquina. Y estuvo un par de años al aire en el canal Moon 2. Pero la verdadera fama mundial de Pitbull llegó con su álbum Revolution. Este álbum tenía la famosa canción I Know You Want Me. De hecho, si buscas sobre este tema en internet, te parece que gran parte de la influencia de esta canción la generó Ricardo Ford. También tengo un video sobre Ricardo Ford, si lo quieren ver. Me iba a poner la pollera de Ricardo Ford, pero me di cuenta de que mi camisa iba a taparla, así que al pedo. Pero Ricardo Ford fue muy parte de que este tema se hiciera tan famoso, porque él iba mucho a Miami y de nuevo, este tema había explotado un montón en Miami. El álbum Revolution ya vendió más de 7,5 millones de copias. Por esta razón, Miami le dio las llaves de la ciudad. Acá tuvo una de sus primeras controversias por pegarle a un fan en Colorado. Pitbull dijo que en realidad él se había defendido porque este fanático le estaba tirando billetes en la cara. Por esta época, Pitbull se volvió el FT, el invitado más codiciado del mundo. Todos los famosos querían tener un tema con Pitbull porque era un hit instantáneo. Para esta época también lo llamaron para hacer un tema benéfico para Haití que se llamaba Somos el Mundo. Ahora les voy a contar un poco más, pero tiene mucha cosa de obras benéficas. No sé si será para bajar los impuestos. Pero hace mucho eso. Pero me preguntarán, ¿qué onda la vida de Pitbull? La vida no profesional, porque acá siempre hablamos de la vida privada de las personas. No tan privada porque solo digo lo que está en internet. Pero Pitbull es una persona que se mantuvo muy reservada a lo largo de los años porque él tiene 6 hijos. 6 hijos con mujeres distintas. Los que sí, Pitbull estuvo casado 10 años con Bárbara Alba, con la que tuvo a su primogénita Destiny y a su hijo Bryce. Después de esto tuvo 4 hijos más. Pero de ellos no se conoce ni los nombres ni quiénes son las madres. Pitbull dice que su familia es su único amor verdadero y por eso los quiere cuidar de lo que es la exposición. El 2 de noviembre de 2010, Pitbull lanzó su álbum Armando. Amo que se llama Armando. Con este álbum arrasó los Billboard de música latina, con por ejemplo I Like It, y se llevó el premio a artista más popular. En 2011, Pitbull hizo su famosa canción On the Floor con Jennifer López y Rabiosa con Shakira. Demones, la verdad. Y acá editó su álbum que se llamaba Planet Pit. Él sacó una banda de álbums por esta época. Con este álbum Planet Pit consiguió su primer número 1 con Give Me Everything. El problema es que acá vino otra controversia, porque en agosto de 2011 Lindsay Lohan demandó a Pitbull por una canción en la que decían su nombre, que decían, en el video me confundí, pero decía tipo la tengo encerrada como a Lindsay Lohan porque en ese momento estaba prisa. Pero Lindsay Lohan dijo que esa frase era con connotación negativa, pero la justicia lo terminó desestimando, como que le dijeron no, es libertad de expresión artística. El 18 de noviembre de 2012, Pitbull lanzó su séptimo álbum, Global Warning. Como pueden ver, Pitbull no paraba de sacar música, era como que estaba aprovechando el prime de verdad. Pitbull dijo que el título reflejaba que, al igual que el calentamiento global, él estuvo presente durante un tiempo, pero de repente la gente le está prestando atención. Amo que se compare con el calentamiento global. En 2012 también hizo un tema para la película de Hombres de Negro que se llamaba Back in Time, que aparece en realidad en los títulos del final, ni siquiera es tipo la banda sonora. Y el 7 de octubre lanzó su hitazo con Kesha, una artista yankee que se llamaba Timber, un tema que igual trajo un poquito de controversia. Como sabemos, igual la música de Pitbull no se caracterizaba por ser lo que lo llamaríamos hoy en día como feminista, y en esta época, de manera igualmente para mí válida, en 2013 muchas feministas acusaron a Pitbull de estar incitando a la violación, porque decía, ella dice que no, pero apuesto a que dirá que sí, y me gusta cuando pelea de vuelta. No me da risa, pero me da un poco de risa que yo jamás me di cuenta que decía esto, tipo, siento que a Pitbull no se le entiende nada cuando rapea, pero decís, y ahora que lo pienso, es un poco turbia esa letra. Pero bueno, igual como que no pasó nada más allá de eso. No fue tampoco la última vez que le pasó algo así. Ese mismo año, Pitbull ya había empezado con sus empresas y largó sus fragancias, sus perfumes que se llamaban Pitbull Woman, Pitbull Man. Para el 15 de abril de 2012, él sacó We Are One. Put your flags up in the sky.
Olé, olé, para la Copa Mundial de FIFA del 2014, junto con Jennifer López y Claudia Leite, que era una brasilera. Acá también lo bardearon a Pitbull porque a los brasileros no les gustó. Causó controversia porque decían que no estaba representando adecuadamente a Brasil. Y los críticos dijeron que la canción estaba llena de clichés sobre Brasil. Es como la canción de Ariana Grande diciendo... Y dice que no tenía las suficientes estrofas en portugués. También otros dijeron que era una canción mala, aburrida y reemplazable. Lo hicieron verga con esa canción, ¿qué onda? En junio de 2014 a Pitbull le dieron su estrella en el Salón de la Fama en Hollywood. Y el 8 de julio de 2014 sacó su famoso tema Pero le gusta como yo le doy. Mr. Worldwide. Temazo. Perdón, chicos, soy un poco fan de Pitbull. O sea, no soy fan, pero me re gustan sus canciones. Igual, estoy pelada por él, así que capaz puedo considerarme un poco fan, pero bueno. Y el 23 de julio de 2014 lanzó I'm a fireball. Con esto, prácticamente al mismo tiempo, sacó su álbum Globalization, sacando un tema que se llamaba Celebrate, que fue parte de la película de Los Pingüinos de Madagascar, nada que ver. En 2015 sacó su, ya no sé cuántos álbums va, su álbum Dale, Dale, Dale. Dale, dale. Este álbum fue un éxito latino porque tenía el tema de Como yo le doy, El taxi. Yo la conocí en un taxi, en camino al club. Dile la verdad. Oye, loca. Ven para acá. Con este álbum Pitbull se llevó un premio Grammy, pero en una categoría rarísima, que era en la categoría de Mejor Álbum Latino de Rock Urbano o Alternativo. Ok, amo que mezclaran todo eso en latino, tipo no podían hacer una específica para cada uno. El taxi, ese tema tan famoso, tuvo varias controversias. Obviamente tuvo la controversia de machismo, porque decían que estaba hablando de prostitutas, hacer vino. Siempre pensé que era literalmente hacer vino, obviamente no, porque era una nena cuando salió ese tema, pero como de hacer vino hablaba como de una prostituta, por eso la paraban con el taxi. Pero eso no fue su mayor controversia. Su mayor controversia era porque decían que era plagiado el tema. Creo que esto es real porque yo busqué un poco. Dicen que el tema se parecía mucho a un tema de un dúo jamaiquino de los 90, que era una banda de reggae que se llamaba Chaka Demus y Pillars. I know this little girl, her name is Maxine. Her beauty's like a bunch of roses. Y en su momento este tema tenía 20 millones de vistas y muchos comentarios porque hablaban de esto, de el plagio que habían hecho. El tema se llamaba Murder, She Wrote. Según Pitbull, el taxi le trajo muchas bendiciones, muchas cosas buenas, pero también le trajo cosas malas. Como por ejemplo, en 2008, García, el que había hecho el tema del taxi con él, como no lo invitó a tocar el tema en los Grammys, le dijo cubano traidor. En 2017, Pitbull lanzó uno de sus últimos álbums que fueron súper exitosos, que fue Climate Change, con el que ganó un premio Grammy latino y hizo toda su ronda de prensa hablando sobre la inmigración. Hillary Clinton, ponte las pilas porque Donald Trump no puede ser presidente. So Donald Trump, ten cuidado con el Chapo, pavo. Por esta época, Pitbull fundó su colegio Slam, el que les dije que había hecho en honor a su maestra. Este colegio Slam en realidad es una cadena de colegios que tiene por todo Estados Unidos y creo que fundó también en otros lugares del mundo, con él diciendo en una entrevista hace poco que tenía ya más de 3.000 alumnos y es un colegio más basado en los deportes. Todo esto según él porque a él lo salvó una maestra y él quería hacer lo mismo con los otros chicos. También en septiembre de 2017, cuando estuvo el huracán María en Puerto Rico, Pitbull mandó muchos aviones privados para mandar ayuda humanitaria y también para trasladar a pacientes de cáncer desde los hospitales a Estados Unidos. En 2020 a Pitbull medio que lo cancelaron por decir que la pandemia, el COVID, había sido toda una conspiración y él dijo, es una pandemia. Lo amo, él es tan ingenioso. Y lo que pasa con Pitbull, que es lo que yo estaba hablando con mis amigos de que quería hacer este video y me dijeron, explica por qué ella no tiene temas famosos. ¿Qué pasa con Pitbull? Pitbull dejó de querer hacer música. Ya llegó un punto de fama, de hacer tanta plata, que él dijo que ya no quería enfocarse en seguir haciendo hits porque él sabía que la fama era efímera. Él sabe que eso no iba a durar para siempre, entonces quería hacerse empresario. Él ya en la época de los remix dijo que empezó a ver la música como un negocio para poder hacer cosas que realmente quería hacer, como este colegio, abrió cadenas de restaurantes
gigantes, hizo un montón de cosas con la plata y la verdad que yo lo banco. En vez de querer estirar toda esa fama mucho tiempo, él dijo, listo, hago toda la plata que puedo y después me enfoco en las cosas que realmente me gustan, además de que ahora debe tener el doble de plata con la cantidad de cosas que se abrió. Entonces Pitbull hoy en día está viviendo una vida bastante tranquila con su familia, con el colegio, que él está muy feliz con ese colegio, habla todo el tiempo de ese colegio que armó y está haciendo negocio. Por eso ya no hace temas hits. Igual yo siento que si Pitbull quiere, puede sacar un tema hit. En su momento la mayoría quería hacer un tema con Pitbull porque realmente te recontra levantaba. Hoy en día él se dedica a hacer simplemente shows, a hacer conciertos, porque dice que es lo que más le gusta, o sea, seguir cantando sus temas, ver cómo toda la gente baila, porque encima vos vas a un recital de Pitbull y está la gente desquiciada. Entonces, como que a él le gusta eso, entonces prefiere no sacar música, enfocarse en eso y en sus negocios. Así que con esto, chicos, terminó el video sobre Pitbull que se me ocurrió un día de la nada, no sé qué me pintó hacer. Si llegaron hasta acá, digan, soy un capo o soy una capa. Si les gustó el video, suscríbanse, por favor. Podrían decir muchas cosas de mí, pero no, que no le meto esfuerzo a estos videos. La semana que viene no voy a subir video, capaz subo uno medio así nomás, porque me voy a ver a mi amiguito 11 episodios. Denle like al video, me ayudan un montón. Las y los quiero mucho. ¡Dale!